Hola, reciban mis saludos. En esta oportunidad es una entrevista muy especial para mí. Primero que es la séptima entrevista de esta serie, el número 7 siempre es de buen augurio, y es con Sofía Tudela Gastañeta, que es una filósofa y poeta, una artista, una creadora, una pensadora joven. Ella es peruana de nacimiento, pero vive actualmente en España. Y a Sofía yo la conozco principalmente por las redes sociales, increíblemente, ¿no? Hay algunas cosas buenas que pasan en las redes sociales y una de ellas para mí ha sido mi encuentro con el pensamiento, con la obra de Sofía, que es una obra profunda, acuciosa, bien formada y que además tiene la particularidad de conectarse con las profundidades del espíritu. Esto a mí me ha llamado mucho la atención porque aquellos que somos de las familias criollas, limeñas, sabemos que en esta sociedad limeña en la que nos hemos formado prima la frivolidad y la superficialidad. Y nada más ajeno al espíritu de Sofía que esa superficialidad. Más bien Sofía me ha hecho acordar a esa herencia más antigua limeña, a esa herencia mística, monacal, conventual, ¿no? Anterior, digamos, a la era republicana, en la que en Lima sí había mucho más tendencias místicas de las que hay ahora, en la que, como ya dije, prima lo superfluo, ¿no? Incluso yo diría que entre algunas familias limeñas hay un espanto por cualquier cosa que suene a filosofía, ¿no? Entonces ha sido para mí una gratísima sorpresa encontrar a Sofía y hemos desarrollado esta amistad virtual. Tal vez mucho de la gente que nos ve no conoce todavía el pensamiento de Sofía, pero el pensamiento de Sofía es muy respetado en ciertos, digamos, unos cenáculos de pensamiento pequeños, pero muy activos, en los que la voz de Sofía es ampliamente respetada y dinamiza muchas conversaciones que muchos apreciamos. Entonces, Sofía, me da mucho gusto tenerte acá y la primera pregunta que quiero hacerte es, es que yo considero que tu obra tiene una valentía a contracorriente, digamos, de lo que está pasando en el disciplinamiento académico actual, en las ciencias sociales, en las humanidades, en Ujú. las que parece haber una suerte de aversión a la metafísica, ¿no? Tú más Sí, bien, tú más bien efectivamente. tienes un diálogo muy fecundo con pensadores incluso presocráticos. Yo he visto algunas discusiones tuyas sobre los presocráticos en las que yo he pedido a Dios que me libre de algún día discutir contigo, porque tu pensamiento es realmente aplanador, ¿no? Y no, Ya. no hace concesiones. Entonces, yo te quiero preguntar, Sofía, ¿cuál es la importancia actual, la vigencia de reflexionar sobre estos pensadores presocráticos, sobre la metafísica, cuando lo que prima es el materialismo, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, yo diría que no hay una vigencia actual de manera aislada, porque pensar en estos filósofos no es algo que se reduzca a un contexto dado. Yo puedo estar en la China hace 3000 años atrás, yo puedo estar en cualquier época, en cualquier cultura, y la sabiduría siempre es universal. La sabiduría emana de una fuente universal. Entonces, estos filósofos pueden leerse desde cualquier contexto, desde cualquier lugar, desde cualquier época, incluso retroactivamente, en tanto que la sabiduría es algo perenne, no es algo sujeto a lo temporal, aunque esto que refiero obviamente no se corresponde con la visión actual y moderna, ¿no? Donde las ideas surgen de un proceso histórico, un proceso dinámico histórico y se van forjando progresivamente. Pues eso tiene una cierta verdad, pero la verdad que abarca el nivel fenoménico contingente de la realidad, el plano histórico, el plano material. Pero desde una verdad del espíritu, lo cierto es que la sabiduría siempre está presente y mana por sí misma, donde se la pueda ver. Entonces, pienso que la vigencia de estos filósofos no es una vigencia particular en este contexto, sino que responde a una necesidad universal. Pero claro que, dependiendo del contexto de la época y también del individuo, el filósofo o la filósofa o el conocimiento que se maneje y en el cual se ahonde,
adoptará un matiz particular, ¿no? Porque lo universal no es algo mecánico, plano, que se aplique a rajatabla, sino que se adapta a cada contexto particular y a cada individuo particular y a cada circunstancia particular. Entonces habría que preguntarnos qué filósofo presocrático, qué aspecto de la sabiduría antigua y para qué contexto específico de la modernidad, porque la modernidad es muy amplia, abarca muchas esferas y también la sabiduría antigua es muy amplia, aunque la sabiduría antigua pueda reducirse a un punto esencial. Es muy interesante lo que dices porque, como tú dices, como tú claramente te das cuenta de ello, va a contracorriente de las miradas más historicistas. Tú lo que has afirmado es que existen saberes eternos, sabidurías eternas. Y yo, Efectivamente. y yo sí creo que es muy vigente porque, de lo contrario, para hacer una crítica, digamos, a lo contemporáneo desde el paradigma moderno, nos movemos, o sea, criticamos a la modernidad desde la modernidad misma, y eso limita la capacidad de crítica y la capacidad de buscar alternativas. Porque, como tú Efectivamente. dices, hay una necesidad íntima del ser de reconexión con las realidades espirituales. Entonces, cuando uno se reconecta con esas realidades espirituales, desde ahí se puede hacer una crítica mucho más esclarecida, digamos, al positivismo y al cientificismo y a la tendencia de progreso, que tú misma estás negando que hasta cierto punto existe algo en el saber que no progresa, que es eterno, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí podríamos hablar de una vigencia muy contemporánea de la espiritualidad, ¿no? Efectivamente. Y este contraste, voy a poner un ejemplo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tus pensamientos o estás atravesando una circunstancia y tú miras desde tu óptica, pero muchas veces necesitas preguntarle a otras personas qué opinan de la misma circunstancia para tener una óptica distinta de la misma situación y poder hacerte una idea no tan sesgada, sino más imparcial, porque todos tenemos sesgos personales. Entonces, lo mismo aplica, ¿no? Pertenecemos a un círculo, a una sociedad, a una idiosincrasia y estamos enfrascados en ella. Y el contraste no puede venir de ella misma, sino justamente del choque con lo que es lo otro. Entonces, en ese choque con lo que es lo otro, podemos mirarnos mejor a nosotros mismos, también tanto en lo positivo como en lo negativo, a fin de enmendar lo negativo y reforzar lo positivo. Y esto, quisiera aclarar, tampoco tendría por qué implicar caer en una especie de relativismo que también es lo que está de moda, porque es que al final ese relativismo lo que hace es, bueno, hay diversidad de pensamiento, cada uno tiene su verdad, y entonces al final todo permanece estanco. No hay dinámica, no hay diálogo, no hay progreso, porque si ya todo está dado, más bien la cuestión es reconocer eh, las diferencias, pero también reconocer que tanto de nuestro lado como del lado de otros puede haber error y acierto. Ni nosotros estamos 100% equivocados, ni los otros 100% equivocados. Ni nosotros 100% acierto, ni los otros 100% acierto. Entonces, justamente el diálogo es posible cuando se acepta tanto el acierto del otro lado como el acierto del lado de uno mismo, tanto el error del otro lado como el error de uno mismo. Y yo veo una polarización, ¿no? Por un lado, el eurocentrismo, que se erige como el único modelo válido y lo demás es secundario y lo demás carece de un valor significativo, pero por otro lado está el polo opuesto. Normalmente estos errores se dan como en monedas de polo, en las dos caras de una moneda que son opuestos. Entonces el otro es, todos están en lo cierto, todo de todas las culturas es rescatable, ¿no? El maltrato infantil, el canibalismo, cosas espantosas y atroces de las cuales ni puedo hablar. Y tampoco se trata de eso. Si queremos que haya una conexión y un diálogo, tenemos que ver el fondo común o aquello que unifica la diversidad, la unidad en la diversidad, o lo que los antiguos presocráticos, por ejemplo, llamaban el arjé, que reconocen lo múltiple, pero una unidad subyacente a lo múltiple. Entonces, a partir de esa unidad subyacente a lo múltiple, articulamos lo múltiple
en una visión coherente y con sentido que sea aplicable a la diversidad, sin negar lo diverso, pero tampoco sin permitir todo irrestrictamente, incluso aquello que atenta contra la naturaleza, los seres humanos y todas las criaturas vivientes, que son nuestras hermanas y proceden del mismo principio, de lo divino. En esto último que has dicho me hace acordar a una de tus pensadoras predilectas, que es Juliana Norwich, que es Juliana de Norwich, sí. Juliana de Norwich, que es una mística a la cual yo he conocido por tus publicaciones, y me gustaría un poco que compartieras con el público esos aspectos de esa mística de la naturaleza, de esa mística de la inmanencia que hay en Juliana de Norwich. Cómo el espíritu para ella, no, porque también eso rompe con esta idea que el cristianismo está necesariamente, quita vida, o sea, no reconoce el espíritu de los otros seres. Más bien, en una mística como Juliana, todos los seres son manifestación de Dios, ¿no? Está Efectivamente. bien como lo entiendo, ¿no? Sí, es así, efectivamente. Entonces, ¿podrías dar un poco de cuenta de esa atracción que tú has sentido por Juliana, de eso que te ha movilizado su pensamiento, de esa empatía que tú sientes con su pensamiento en este reconocimiento del espíritu en el territorio, en la naturaleza? Claro que sí. Bien, no sé si empezar por frivolidades como estas, pero voy a empezar por frivolidades como estas para ponerlas de ejemplo de cómo funciona la dinámica actual de la erudición, como contraste. Juliana de Norwich fue una ermitaña de la Edad Media, del siglo XII, eh, que habitaba en una ermita en Norwich, por eso es Juliana de Norwich. Fue supervisada por la Inquisición. Su obra estaba bajo el ojo de la Inquisición, como ocurre con muchos de los grandes místicos. De hecho, el mismo San Juan también fue Sí, supervisado por la Inquisición. Y estuvo Tomás de preso y todo. Aquino tenía que tragarse, como decía Luce López Varal, no sé si lo ubicas, en una entrevista que Beatriz Calvo Villoria le hizo, que San Juan de la Cruz tenía que tragarse sus manuscritos antes de que lo pillaran, porque si no la Inquisición. Porque hay una parte mística que, digamos, la mente racional y dogmática, que es la mente, ya, yo tengo el dogma, entonces lo aplico racionalmente, que no puede entender, porque lo divino rebasa esas categorías, lo divino se experimenta, y no todos lo experimentan, sino solo algunos. Entonces, la mayoría que no lo experimenta no puede comprender esa experiencia de esos algunos. Pero bueno, volviendo al tema de Juliana, menciono también de pasada, porque está la idea de Tomás de Aquino, por ejemplo, como la ortodoxia católica, pero poca gente sabe que en su época su obra fue considerada herética. Además que Tomás de Aquino, a pesar de que rescata el aristotelismo y es reconocido como el padre de la escolástica y de la racionalidad cristiana, Sí, él mismo reconoce que hay aspectos que trascienden la razón y que solo se conocen por el mucho amor. O sea, Aquino también tenía esta apertura a lo místico, ¿no? sí, sí, pero parece que la tuvo después, inicialmente muy racional, y dejó un legado que racionalizó bastante lo que era el cristianismo, y el aspecto místico fue en declive, pero al final de su vida dijo que toda su obra no valía nada y que la quemaran, porque tuvo ahí su revelación de lo divino, Ujú. y se dio cuenta de que la razón, pues, o sea, la razón tiene un alcance, ¿no? Tiene un Pero alcance. limitado, y lo divino es absolutamente inefable, está más allá de todo lo que podamos concebir. Pero al mismo tiempo yo rescato la idea de Heidegger, que a la gran mística le corresponde asimismo un ejercicio racional depurado, ¿no? O sea, no necesariamente son cosas que se contraponen, sino más bien que se pueden complementar, ¿no? Porque para poder expresar la mística también necesitamos un desarrollo lingüístico y demás para poder compartir la experiencia mística con los demás, ¿no? Sí, claro, claro. Por eso también el desarrollo de la poética va muy ligado a la mística y el manejo Así es. adecuado de los símbolos. Y por eso los artistas antiguamente siempre han tenido una vinculación con todo lo que era lo sagrado. Pero ahora entonces volvamos a Juliana de Sí. Norwich. Ya.
Contaba los datos históricos porque en la actualidad importa mucho en qué año nació, dónde nació. ¿A quién le importa eso? Lo que debería importar es el mensaje o el espíritu de fondo. Bueno, entonces Juliana de Norwich es una de las poquísimas cristianas que desde mi perspectiva recoge justamente la esencia misma de lo que es el cristianismo, pero por recoger la esencia misma de lo que es el cristianismo, recoge también la esencia misma de las diversas tradiciones religiosas, porque las distintas tradiciones religiosas en lo que es la mística confluyen en un mismo punto. Por ejemplo, recuerdo que Luce López Baralt decía que había más distinción entre dos personas de una misma religión que no eran místicas, distinción en puntos de vista doctrinal, que entre místicos de diversas religiones, porque los místicos de diversas religiones, al haber experimentado lo divino, hablaban el mismo lenguaje, comprendían lo mismo. Entonces, esto es lo que tiene Juliana. Juliana tiene esta mística que es universal y que rebasa el plano religioso. Obviamente se sirve de las figuras cristianas, se sirve de la vía cristiana, de los símbolos cristianos, pero para transmitir un mensaje que sí, es la médula del cristianismo, pero que no se agota en el cristianismo, sino que trasciende al cristianismo en lo que es universal, porque al fin y al cabo las religiones son algo así como un receptáculo cuya proyección se abre hacia lo infinito, hacia lo divino, hacia aquello que carece de nombre y denominación. Excelente, me encanta cómo lo has dicho. Me Y encanta cómo lo entonces, has dicho. volviendo a Juliana, Juliana tiene una vinculación especial con la naturaleza. Reconoce la unidad en lo múltiple, igual que los presocráticos, que buscaban un arjebo, un principio unitario para la multiplicidad. En el caso de Juliana de Norwich reconoce a Dios en todas las cosas y hace hincapié en esto fuertemente. Yo Pienso, por supongo, ejemplo, yo supongo ¿ah? que hasta cierto punto hay una cercanía en el pensamiento de Juliana de Norwich con otros de los herederos del cristianismo celta, ¿no? De lo que se llama el cristianismo Ajá, celta, que no reniega de esa raíz, que supuestamente cuando San Patricio hace su ajá, labor evangélica en Irlanda, él, ajá. San Patricio al parecer había sido aprendiz de hechicero, como se dice, ¿no? Ah, sí, Y luego cuando él tiene este enfrentamiento con los clanes, digamos, de Irlanda, algunos ex druidas se le oponen, pero otros druidas se le unen, aceptan el ya, mensaje cristiano, pero sin dejar, digamos, de reconocer la sacralidad de los bosques, la sacralidad del claro, roble y la mística cristiano-céltica era muy de eremitas, muy de vínculo con la naturaleza, de vínculo con el territorio. Entonces yo supongo que el pensamiento de Juliana se engarzaba de alguna manera con esta sí, corriente sí, británica, ¿no? sí, yo pienso que sí. Y justamente a raíz de lo que dices, me gustaría acotar algo. Jean Marcal, no sé cómo se pronuncia porque Sí, yo Jean Marcal. lo que hago es, pues, compro el libro y leo el nombre en mi idioma español y cómo se pronuncia en español, pero yo no sé cómo se pronuncia en su idioma claramente. Jean Marcal tiene un libro que es, no me acuerdo del título exacto, creo que se titula El cristianismo céltico. Yo lo tengo en Así Lima, se llama, sí, así se sí, yo llama. lo tengo en Lima, no lo he leído, pero tengo mucho interés en leerlo y me parece que aborda lo que tú dices. Y bueno, eh, lo de la simbiosis entre el paganismo y el cristianismo es también parte del legado occidental y es algo muy interesante porque, por ejemplo, las leyendas artúricas, las sagas de, tampoco sé cómo se pronuncia, yo más o menos puedo decir cómo se pronuncia, pero perdónenme por la pronunciación, Chetrien de Troyes, el famoso narrador medieval de las sagas artúricas, eh, combina, combina lo que es la parte pagana y la parte cristiana. Y ahora se me viene a la mente también María de Francia. María de Francia combina de una manera extraordinaria lo que es la mitología del paganismo y los antiguos mitos paganos con el mensaje cristiano y con las figuras cristianas. María de Francia fue una trovadora medieval, me parece también que del siglo XII, si no del XIII, o del XII o del XI, por ahí va.
muy reconocida en su época como una gran trovadora. Que es un periodo del que estás hablando que Joseph Campbell, el investigador, reconoce como una suerte de renacimiento dentro del medioevo, ¿no? En el medioevo tardío, cuando se juntan todas esas tradiciones, también por la influencia árabe y sufí que venía por Al-Andalus y también por los templarios que habían estado en las guerras santas. Parece que toda esta confluencia de tradiciones dieron lugar a un momento de espléndido simbolismo espiritual que contrasta con la idea, digamos, de la ilustración que consideraba el medioevo como una época absolutamente oscura. Esta más bien la época de los poetas provenzales, es una época Sí, de mucha luminosidad. Y y del justamente amor cortés también, que es es que sumamente interesante. ese es un tema que justamente quería tratar. Entonces, justamente hablando de la poesía provenzal, me refería a que yo he visto también tu poesía, no solo tu parte filosófica, y yo tengo una mirada muy especial de la poesía, tal vez cercana a lo que establece como lo auténticamente poético Robert Graves en su libro La diosa blanca, que Sí tiene lo que ver, conozco, a sí, ese autor. que tiene que ver con esta idea de la sacral, que el poeta es alguien que siempre está cantando a la sacralidad del eterno femenino, en el sentido arquetípico de lo femenino, ¿no? Claro. La mujer, la naturaleza, la tierra. Y la luna, ¿no? Las fuentes primigenias que posibilitan nuestra vida acá, ¿no? Porque el poeta también tiene, a pesar de la mística, una relación sensual, ¿no? Con la existencia, ¿no? En un sentido Sí, sagrado de la sensualidad. Entonces, sí. no, y por esa visión que yo tengo de la poesía, yo te considero a ti una de las pocas auténticas poetas jóvenes que yo conozco, ¿no? Lo demás Gra- escriben versos, pero no llegan al meollo del fenómeno poético, ¿no? Del canto poético. Y no sorprenderá que en este sentido sea justamente Safo, una poeta de orientación lésbica que tiene este ensalzamiento, enamoramiento permanente con la mujer, una de las grandes poetas occidentales. Yo creo que tú coincides en este sentir que la poesía siempre tiene una relación con lo sagrado femenino, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo con ella. Así es. Y, y Tam- podrías expresar un poquito sí, cómo, sí, sí, voy a expresarlo. La poesía nace de la contemplación de la naturaleza, de la contemplación de lo que nos rodea, de la contemplación de los seres. Entonces, de repente yo miro el lago, yo miro el río y dejo que el río me hable, dejo que el lago me hable, dejo que la rama me hable, dejo que la hoja me hable. Permito a la naturaleza expresarse. Yo entablo un diálogo con ella. Entonces hay una conexión. Normalmente, en la actualidad se piensa, por ejemplo, en la empatía en términos exclusivamente humanos y no se comprende que la empatía puede abarcar más rubros que los humanos. O sea, por ejemplo, cuando alguien siente empatía por un animal herido, un animal que está mal, un animal que está pasando un mal momento y ayuda al animal, eso es una empatía que va más allá de lo humano. Eso hasta ahí es entendible, pero a la gente le cuesta entender que haya empatía, por ejemplo, les cuesta más entender que hay empatía con una flor que nace, que si la arrancas, a uno le pueda doler que la arranque. Pero hay gente que igual lo entiende. Pero es más difícil todavía entender que uno tenga empatía con el río. Pero lo cierto es que sí la hay. Tenemos esa potencialidad empática con todo el universo y con todos los seres. Y es cuestión simplemente de desarrollar esa empatía y conectar. Y lo que hace la verdadera poesía, la poesía ancestral, es justamente abrir esa faceta interior para conectar con todas las cosas. Pero ¿por qué lo femenino? Y ahora quiero ir al grano. Porque la naturaleza entera, la naturaleza misma, el halo de la naturaleza es femenino. En la naturaleza florecen seres de diversas especies, florece la diversidad, florecen hombres, florecen mujeres, florecen andróginos, florecen seres asexuados, seres de todo tipo. Pero la naturaleza misma en su constitución se parece mucho, o al menos simbólicamente nos habla a nosotros, los seres humanos, en los términos de nuestra especie, en femenino, por las propias analogías que la naturaleza establece. Por ejemplo, si tú te das cuenta, la naturaleza es curvilínea. Obviamente algunas facetas de la naturaleza serán más angulosas, pero la naturaleza generalmente es curvilínea. El río es ondulante,
La montaña es curvilínea, puede tener una rajadura, pero es algo accidental a su naturaleza. El sol es un círculo. La luna también. La arquitectura moderna, en cambio, es justamente opuesta a la naturaleza curvilínea y suave. La arquitectura moderna es cuadrada, angulosa, dura, fría. Es más fuerte, es como una fortificación, ¿no? Tú ves una fortificación y la fortificación es cuadrada, es hecha para la defensa, para el ataque, o una espada. Es principio masculino, principio de fuerza. Pero la naturaleza tiene una base que es la suavidad, que es el acogimiento, que es lo ondulante, que es lo curvilíneo, que es lo femenino. Entonces, las entrañas mismas de nuestra existencia son lo femenino. Y de esas entrañas mismas que son lo femenino, nace también lo masculino, que está incorporado dentro de lo femenino. Como si lo femenino fuera una especie de útero que contuviese todas las potencialidades, incluyendo a lo masculino. Entonces, en el momento en el que te pones en relación con la naturaleza, te pones en relación ante todo con el substrato inicial de la naturaleza, que es femenino. Y no solo eso, sino que para ponerte en comunicación necesitas hacer un vacío, un receptáculo. Por eso se ha asociado mucho los místicos con lo femenino, y por eso, por ejemplo, San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, él no adopta un rol masculino, él adopta un rol femenino, porque tiene que vaciar un vacío en su alma, una vacuidad, para que lo divino entre. Entonces, no solo es conectar con la naturaleza sagrada, que tiene una dimensión femenina que es fundamental, sino también con nuestra propia dimensión femenina, a través de la cual conectamos con la naturaleza femenina. En esta vacuidad y receptividad es una receptividad humilde, una receptividad donde el yo soy, el yo puedo, el yo soy fuerte, el yo controlo, el yo domino, tienen que caer como cae un edificio. Y tú tienes que rendirte y abandonarte simplemente a lo que es, un abandono total, una entrega total. Y en ese abandono, en esa entrega total, es que todo entra a través de ti. Y tú eres algo así como una flauta que es tocada por un artista. Tú ya no estás ahí, sino eres como una flauta y a través tuyo todo corre. Y entonces lo femenino es lo que da luz, se gesta en el ser. Tú oyes las voces, tú sientes los sabores, tú hueles los olores, tú tienes las intuiciones y todo empieza a gestarse en tu interior, como si tú fueras una madre embarazada. Y entonces llega un momento en el cual esta gestación la das a luz en una obra de arte. Y pienso, por ejemplo, en Sócrates, que Sócrates decía que él era partero, o sea, que ejercía el rol de parto, que es algo muy femenino, por cierto, porque hacía dar a luz a la sabiduría que ya estaba en el interior de las personas. Lo que has dicho me ha traído reminiscentemente muchos conocimientos, porque por un lado me ha hecho acordar de la imagen simbólica de María, ¿no? De María Virgen, la mujer, digamos, joven, pura, que engendra en su interior, en su humildad, en su abajarse, engendra la divinidad plena, ¿no? También me ha hecho pensar en la idea de la Shejinah, de la cábala judía, que es que el alma orante se relaciona con Dios a partir de un aspecto femenino de la divinidad, que es la propia alma, que es la Shejinah. Pero al mismo tiempo que ha traído a colación estos fundamentos místicos del conocimiento occidental, también me has hecho pensar en las sabidurías indígenas que reconocen que en la naturaleza, en el territorio, todos los seres participan del lenguaje. Todos los seres tienen conciencia, todos los seres tienen acción. Sí. Entonces, y podemos dialogar con ellos a partir de un pensamiento que no es la razón instrumental que pretende dominar a la naturaleza, sino la razón del corazón, que es capaz de empáticamente descubrir vida y el origen común que vincula a todos los seres. Entonces, es muy interesante que desde tu hundimiento, digamos, en las raíces del pensamiento occidental, pueda haber un parentesco, no digamos una similitud total, pero sí un parentesco, una posibilidad de diálogo entre el saber poético arcaico occidental y el saber poético de los pueblos indígenas. Creo que la poesía en ese sentido sería facilitadora del diálogo intercultural. Sí,
pienso exactamente lo mismo. Normalmente se cree, ¿no? Los pueblos indígenas o los pueblos orientales son así, pero Occidente nunca ha sido así. Y lo cierto es que el Occidente moderno no es así, pero el Occidente antiguo y medieval sí era así. Voy a poner un ejemplo. Platón, en uno de sus diálogos, estoy tratando de rememorar cuál es para no equivocarme, lo tengo casi claro, pero quiero atraparlo. Ya, es en el Fedro, en la segunda parte del Fedro, porque el Fedro se divide primero en el amor, en lo que es la belleza y el amor homoerótico, con vistas a lo divino, pero la segunda parte tiene que ver con la retórica y el lenguaje, y en esta segunda parte Platón dice que las enseñanzas, no me acuerdo si él las recibió o un sabio las recibió, pero da a entender y explica claramente que las enseñanzas las recibe escuchando una encina, que la encina es quien le revela las enseñanzas, que la encina es la que tiene el conocimiento ancestral. La encina es el árbol sagrado de los celtas también, por Sí. cierto. Sí. Es increíble lo que dice, porque normalmente se considera, desde la Ilustración se aliva a Platón como el padre del pensamiento moderno, y sin embargo Platón también trae cosas mucho más antiguas en él, ¿no? Sí, Es sí, otro modo sí, de leer a Platón, como lo leyó Plotino, por ejemplo. Son otras claro, maneras de leer a Platón mucho más ligadas a la mística. claro. Es que Platón tiene dos facetas. Tiene una faceta que se ha descuidado, que es la simbólica. Platón se sirve mucho de las alegorías, de los símbolos. Es más, incluso emplea poesía. A pesar de que se le ha criticado desterrar de su república a los poetas, Platón mismo emplea la poesía y esta acusación que se ejerce sobre él es injusta. De hecho, yo tengo un artículo que me publicaron en Pijama Sur, donde yo explico por qué esto en verdad no aplica tal y como vulgarmente se refiere. Platón en la misma República deja clarísimo que no expulsa a los poetas en totalidad, sino que expulsa a aquellos que atentan contra la verdad y que en cambio deja a aquellos que loan la verdad. Entonces no es que expulse a los poetas, es que expulsa a los poetas que corrompen y deja a los poetas que encaminan hacia el bien y hacia la verdad. Y es que no solo es esto lo dice en la República, pero por ejemplo nos vamos a otras obras y todo el tiempo está citando a Píndaro, está citando a Homero, está citando a Safo. De Safo dice que es Safo la Bella, la 10ª musa. Luego cita a Anacreonte, dice Anacreonte el sabio, Anacreonte un gran poeta, por cierto, homoerótico también griego, igual que Safo, poetisa homoerótica. Eh, entonces, ¿cómo podemos decir que Platón no quiere a los poetas si refiere de Safo, la gran poetisa, que es bella y tiene conocimientos del amor? ¿Cómo podemos pensarlo si refiere de Anacronte, que es sabio? ¿Cómo podemos pensarlo si cita a Homero? Claro, lo critica muchas cosas de Homero, pero muchas otras las elogia. Entonces hay que contextualizar, no es ni blanco ni negro. La gente tiende a polarizarse, o sí o no, pero es que es más complejo. Es saber discernir entre la poesía que vale en un sentido moral y la poesía que no vale en un sentido moral, teniendo en cuenta la moralidad como la vía, a ver, espérate, la moralidad como la vía de comportamiento o guía de vida que nos conduce hacia lo divino y hacia la trascendencia. Ahora, que se esté o no de acuerdo con esta visión del arte, que se la pueda considerar instrumental, que se la pueda considerar errónea, ese es otro asunto y puede ser que sí, o sea, usar el arte, censurar el arte de repente que uno considera que es transgresor, puede ser algo con lo cual estemos en desacuerdo. De hecho, yo lo estoy. Me parece que Platón ahí es bastante dogmático, pero de ahí a decir que Platón odia a los poetas y la poesía, pues no es así. Muy bien. Y ahora ha vuelto a traer un tema que habías tocado en la primera parte, que es el tema de la polarización de la sociedad, de la imposibilidad Uh del -huh, diálogo que estamos viviendo. Creo uh -huh. que realmente la gente tiende a polarizar las cosas muy maniqueamente. Un claro ejemplo es cuando se considera que todo el pensamiento occidental, por ejemplo, está intrínsecamente ligado al imperialismo. Yo mismo, como persona que trabajo desde los pueblos indígenas y que critica el eurocentrismo, me doy cuenta que sí hay aspectos de la modernidad ilustrada que están ligados al imperialismo, a la colonialidad del poder,
simbólica, epistémica, ontológica. Sin embargo, me parece muy pueril y un despropósito pensar que todo el pensamiento occidental está intrínsecamente ligado. Hay mucho más matices que ellos y creo que esta conversación da cuenta, ¿no? Y liberarnos de esta idea que todo el pensamiento occidental está ligado al imperialismo, creo que facilitaría un poco el diálogo, ¿no? Sí, yo pienso que sí, pienso que sí. De hecho, también me publicaron un ensayo donde hablo un poco de esto, que se titula Acerca de los errores del relativismo. Me lo publicaron también en Pijama Surf. Y critico algunas incongruencias, que es que, a ver, por ejemplo, una de las pretensiones es que si es que el pensamiento imperialista, o sea, se critica el pensamiento imperialista, ¿no? No hay que, básicamente se pretende cortar el diálogo. O sea, me refiero en los casos extremos, porque obviamente hay matices en todo, pero la gente extremista, que creo que es a la que tú apuntas, pretende cortar el diálogo y ver las culturas como compartimentos estancos e irreconciliables, y la occidental no puede entablar un diálogo o un intercambio porque es siempre imperialista y siempre está en una posición así, ¿no? Y lo cierto es que eso no tiene sentido por dos razones, a mi entender. Número uno, la concepción del imperialismo es una concepción occidental y la valoración negativa del imperialismo es una valoración occidental. Entonces, si nosotros creemos que el imperialismo es una realidad y si nosotros valoramos que el imperialismo es algo malo, esa valoración es occidental. Por lo tanto, no podríamos tampoco aplicar esa categoría en el encuentro con la otra cultura. Entonces no podríamos criticar ningún imperialismo occidental porque estaríamos criticando desde nuestro propio círculo de referencia, sin nunca salir de él. Es el primer punto. El segundo punto es que si consideramos el imperialismo como un fenómeno universal, podemos analizar la historia de la humanidad y de los pueblos y ver que el imperialismo se ha dado en todas las sociedades conquistadoras, en todas las culturas conquistadoras. Por ejemplo, yo soy de Perú, tú también, ¿no? Y bueno, los incas conquistaron muchos pueblos, se extendieron por muchos pueblos y trajeron la misión del dios, trajeron el mensaje del dios Sol e instauraron la cultura, la civilización. Entonces formaron imperios, los incas, ¿no? Y en México los mayas también formaron los aztecas y todos ellos formaron sus imperios. Y en China hubo imperios y en Japón hubo imperios. Y bueno, es verdad que en los imperios hay atropellos y abusos, sí. Y es verdad que los atropellos y abusos están fatal, sí. Y es verdad. Pero es que eso forma parte de la humanidad y de la corrupción de la humanidad y es algo universal. No podemos reducirlo a la cultura occidental. Lo que ocurre es que como en este momento histórico la cultura occidental ocupa el auge, toda la mirada del imperialismo recae sobre ella, porque no es en este momento en el que dominen los incas, sino la cultura occidental. Pero entre comillas, porque ya vemos que China en realidad es la que ahora está dominando el mundo. Así que, bueno. Y la verdad que el imperialismo chino no se me hace nada prometedor, ¿no? Nada, en absoluto prometedor. El imperialismo chino. El imperialismo maoísta, ¿no? No se me promete muy auspicioso. Pero es muy capitalista, no está... Ha No, perdido no, el no. norte. No, esa es, Ojalá claro. fuera taoísta, ojalá Es que conserva todavía, no el lo taoísmo, predomina. el taoísmo apunta más hacia aquello que a mí me interesa, que son los pueblos sin Estado, ¿no? Por ejemplo, los pueblos amazónicos eran pueblos sin Estado, ¿no? Pueblos son los pueblos que a mí me interesan rescatar su legado libertario, y justamente el taoísmo, en oposición al confucianismo, que primaba una, digamos, disminución del individuo en sumisión a su rol dentro del aparato estatal. A mí lo que me interesa es del taoísmo la huida del aparato estatal para regresar a los espacios de humildad donde nadie más se desea y ahí florecer, ¿no? El ser florece en los espacios donde nadie más se desea. Es a veces que una frase del marxismo peruano decía, salvo el poder, todo es ilusión. Yo más bien creo que el poder es la gran ilusión. Ahora, Sofía, para ir perfilando... El poder ¿Cómo? es la gran ilusión, El justo. poder es la gran ilusión Es el gran ego.
Y justamente cuando esto se ve, por ejemplo, cuando Jesús está en el desierto y se le acerca Satanás a tentarlo, le ofrece fama, riqueza y poder, ¿no? Y él hubiera podido decir, bueno, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios predilecto, si yo ocupara, podría enmendar los asuntos humanos. Pero él más bien prefiere rechazarlos porque sabe que es en los espacios de humildad, con los humildes, en donde florece la flor de la verdadera sabiduría, ¿no? Entonces, Sofía, ya para ir perfilando el final de esta entrevista, porque estamos en el tiempo prudencial, digamos, para que la audiencia nos pueda ver, hay un aspecto de tu vida y de tu trabajo, porque lo relacionas con tu trabajo poético y filosófico incluso, son tus visiones y tus sueños, la importancia que tú le das a los sueños. Y esto va justamente a contracorriente de la episteme moderna, de la episteme moderna hegemónica, no hablemos de romanticismo o de vertientes más subalternas o a contracorriente, sino del positivismo, que considera los sueños como casi un mero capricho del inconsciente, como un producto residual de la conciencia, pero más bien tú hallas en los sueños otra cosa, tú hallas en los sueños una vinculación visionaria con lo divino. Depende. Lo que pasa es que hay distintos tipos de sueño, distintos niveles de sueño, distintas categorías de sueño. Por ejemplo, duermo y normalmente sueño sueños que no tienen ninguna trascendencia. Pero luego hay otros sueños que son distintos, que son arquetípicos y trascendentes y son de una cualidad totalmente distinta a los sueños que normalmente uno tiene. Al menos yo cuando yo sueño un sueño, yo me despierto y veo la realidad y digo, es que la realidad es más real, es más consistente que el sueño, y el sueño es como una especie de sombra o es más opaco. Pero cuando se tienen los otros tipos de sueños, los sueños arquetípicos o lúcidos, el sueño cobra una realidad que es mayor que la realidad que uno vive cuando se despierta. Entonces tú te despiertas de ese sueño y sientes que has despertado de la realidad a otro sueño. O sea, que son más reales que la realidad ordinaria de la vigilia, que los colores son más nítidos, que la visión es más clara, que la comprensión, además de la conciencia, es... Yo recuerdo que en algunos de estos sueños, y cuando estaba soñando, yo decía, siento como si hubiera consumido una sustancia psicoactiva, pero no había consumido nada. Era algo puramente del sueño. Es como si en algunos circuitos de los sueños tú pudieras entrar por portales y de repente entras a otra dimensión. Y me ocurrió durante un tiempo que entré a una especie de portal que era entre sueño y vigilia. O sea, yo no estaba ni totalmente dormida ni totalmente despierta, sino en un estado intermedio entre sueño y vigilia. Y en este estado intermedio soñaba lo que iba a ocurrir al día siguiente, con detalles exactos, precisos, y con rostros, frases, palabras precisas. Voy a poner solo un ejemplo. Me acuerdo que soñé que estaba en el colegio, en la cancha de básquet, y había un chico que venía del extranjero, era norteamericano, y estaba con la pelota de básquet, y de repente metió canasta. Y al día siguiente, la profesora anunció que llegaría un chico nuevo al colegio, norteamericano, basquetbolista. Y no me sorprendió porque ya se me iba cumpliendo todo y con detalles exactos día tras día. Lo que sí es que yo me asusté y pensé, no quiero soñar esto porque ¿qué ocurre si sueño algo malo y se cumple? Entonces dije, no quiero esto. Y en cuanto no lo quise, cesaron, los sueños cesaron. Y luego dije, no puede ser, quiero volver a soñar con el futuro, pero no podía. O sea, no es algo que yo pueda pedir. Es como si de repente te llega y tú o lo aceptas o lo rechazas, pero una vez que lo rechazas no va a volver por sí mismo. Al menos a mí no me volvió por sí mismo. Pero digamos que lo que tú estás diciendo es que el sueño es una episteme válida para acceder a ciertos aspectos de la realidad que la razón diurna, de la vigilia ordinaria, no alcanza. Es decir, que es necesario un ejercicio trascendente de la percepción para acceder a otros estratos de la realidad. Sí, así es. Pero el sueño te puede hundir en los estratos más pobres como en los más elevados. Y en los sueños tú puedes acceder al pasado, que es normalmente a donde accedemos en los sueños ordinarios, o al presente, que también, pero a veces al futuro también.
Y no solo eso, sino además podemos acceder a otras dimensiones que ya no son presente, futuro ni pasado, sino que son absolutamente trascendentes. Dos de mis experiencias de unidad con lo divino las tuve entre el sueño y la vigilia, donde yo como un ser individual no existía, sino que estaba unida a la totalidad y todos los tiempos transcurrían en un instante eterno en el cual todo se daba. Es que es imposible expresarlo con palabras, pero era como un punto, como si fuera un punto donde la totalidad de mundos, de universos, todo, los tiempos estallaran en un solo punto de una dicha suprema, de una conciencia suprema, de una omnisciencia suprema, pero tú como yo, individual, tú no estás presente, no hay nada, no hay nada, es solo plenitud y es infinita. Y yo creo que también, y debe ser infinito el amor del que procede esa fuente de unidad, ¿no? Es la infinita compasión del espíritu, ¿no? Entonces, Sofía, realmente es muy refrescante haberte escuchado. A mí me llena de goce escucharte, porque no es una mística tan corriente en nuestros días, una mística New Age, sino es una mística, por un lado, arraigada en las tradiciones ancestrales que hemos heredado en las distintas tradiciones ancestrales de la humanidad, pero también con una rigurosidad en el pensar. Entonces, es muy grato haberte tenido acá, Sofía, en este espacio. Espero que sea para los que puedan ver esta entrevista con el tiempo una introducción a tu pensamiento, para que puedan buscar esos artículos de los que has hablado y has publicado, que son muy interesantes. Entonces, muchas gracias, Sofía, por tu presencia, y que el Espíritu bendiga siempre tu trabajo y tus pasos. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti más bien. Y en alguna ocasión me gustaría poder desenvolverme más acerca de Juliana de Norwich, porque su mística da para muchísimo y casi no he podido hablar de ella. Juliana es para mí el pilar de Occidente, de la mística femenina. Ya Aunque varios de tus amigos te hemos dicho que estamos esperando tu libro de Juliana de Norwich, ¿no? sí, en eso estoy, claro. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.